Buenas tardes a todos. Vamos a pasar a la última actividad académica de la Semana Internacional de Psicología Social, la 7ª Semana Internacional de Psicología Social, que organiza la licenciatura en Psicología Social de la UAM Iztapalapa. Esta conferencia magistral está a cargo del doctor Pablo Fernández Crisliev. El doctor Fernández tiene como tema de su conferencia aproximación estética a la psicología social, y yo solo quiero comentarles que este tema es, digamos que junto con la afectividad colectiva, un tema fundamental del trabajo del doctor Fernández a lo largo de, iba a decir el número, pero de muchos años. A lo largo de 30 años él ha desarrollado un proyecto. Ya se le notan al doctor Fernández. Un proyecto de psicología colectiva que ha dado por resultado, entre muchas otras cosas, un libro que se llama La psicología colectiva un fin de siglo después, un libro que se llama Afectividad colectiva, un libro que se llama Lo que se siente pensar. Y bueno, pues es el representante más importante de esta psicología colectiva que él y algunos de sus colegas trabajan en México en varias universidades. Entonces estoy aquí haciendo tiempo para que él se acomode y ustedes también, para poder dar inicio a la conferencia magistral, Aproximación estética a la psicología social. Le doy la palabra al doctor Pablo Fernández Crisliev. Gracias, Angelita. Bueno, creo que ya me acomodé, De lo que voy a hablar, bueno, de lo que voy a leer, porque siempre leo las conferencias. Antes las leía porque me ponía nervioso y entonces así no tenía que pensar, ahí estaba escrito. Ahora creo que me he dado cuenta que me gusta mucho leer, aunque me siga poniendo nervioso. Nada más que se siente el último. Esa actitud indiferente. De lo que voy a hablar es más o menos de lo que sigue. Voy a mencionar creo que una sola vez la palabra psicología social, pero voy a estar hablando, según yo, todo el tiempo de psicología social. A partir de los años 70, si uno hace ahí recuento rápido de la psicología social, creo que lo que puede sacar uno, por ejemplo, de las representaciones sociales de Moscovici, es que la realidad se construye de irla conociendo. A partir de su rollo sobre la influencia social, podría uno más o menos concluir que el conocimiento se va inventando, así como se inventa la gente el conocimiento y por lo tanto inventa su realidad. La psicología social inventa su conocimiento y por lo tanto inventa su realidad y por lo tanto se inventa a sí mismo. El chiste es que se lo crea. Después de Moscovici, creo que la psicología posmoderna fue mostrando justamente esto, cómo se trataba el asunto de ir construyendo un conocimiento que construía una realidad y uno diría ya no de írselo creyendo, sino en el caso de la psicología posmoderna, de írselo descreyendo, y así nos dejó ya todos descreídos más o menos. Creo que después de la psicología social de Gergen y Tomás Ibáñez, por ejemplo, y a la luz de los últimos 10 años de psicología social que son medio desérticos,
creo que ya la psicología social tiene como otra vez chance de ponerse a inventar a ver qué más se le ocurre hacer, más o menos. Bueno, el texto que voy a leer creo que trata sobre eso. Es como una especie de propuesta, creo que es propuesta para mí solito y para el perro. No, ninguna pretensión de que alguien me la crea. De una psicología social. Bueno, la gente, ya estoy leyendo, la gente no se queja por la maldad del mundo, sino por lo bonito que es quejarse. Quejarse es una de las actividades estéticas favoritas de las gentes, y se les notaría la cara de felicidad si no fuera porque tienen que aguantársela para que la escena no pierda impacto. La cara apropiada es la de la santa ira, que quiere decir que algo ha atentado contra la dignidad de los seres humanos, lo cual es sumamente emocionante, ya que lo hace a uno sentirse en la cúspide de la especie. De modo que quien se queja solamente puede tener agradecimiento para el motivo de su queja que lo puso en un lugar tan alto. Es por esta razón, me voy a tardar 35 minutos para que vayan calculando su paciencia, Es por esta razón que todo el mundo tiene mucho más vocabulario para sus quejas que para sus encomios, los cuales se despachan por telegrama. Para decir alabanzas, las palabras se acaban demasiado pronto y todas eran aburridas. Los vecinos, amigos y parientes que oyen las quejas también las gozan enormidades, porque una queja pone a todos los presentes automáticamente del lado de los buenos del mundo, ya que el bueno es, por definición, no el que se porta bien, sino el que tiene la palabra, el que está hablando. Y por extensión, el que lo está escuchando. Y por eso, curiosamente, los malos nunca están aquí, porque son aquellos ausentes de los que se está hablando. Cuando alguien se queja de lo que sea, de política, de costumbres o de gustos, se sobreentiende que él no es así, sino mejor, y da por hecho, por el solo hecho de que lo está escuchando, que el otro también es de los buenos. El término nosotros significa siempre los buenos. Aparte de la musicalidad inherente de la queja con su sonsonete agudo increchendo, su despliegue de momento estelar de la humanidad, toda queja va trayendo imágenes cada vez más grandes y más sagradas, como si vinieran a ponerse de su lado. La primera que aparece es la de la víctima, y como se sabe, cuando hay víctima siempre es de manera injusta. Y por una razón que solo puede ser estética, a la buena gente le atrae muchísimo este personaje sobre quien pesan las maldades. Y luego se junta la imagen de los derrotados y perdedores, que son más queridos, aunque menos admirados, que los poderosos y triunfadores. Como se ve, en toda queja se monta un drama. Invariablemente a la hora de las quejas la gente se pone del lado de los perdedores, porque son los que se esfuerzan en la vida solamente para demostrarse que por ellos no quedó, que hicieron cuanto pudieron para ver si la vida tenía algo que valía la pena y encontraron que lo que valía la pena es que se esforzaron. Son los hermosos vencidos de Leonard Cohen. Es por esto que hoy en día hasta los triunfadores se visten de derrotados, de vagabundos, por ejemplo, con su barba de 3 días y sus jeans rotos y su saco de talla equivocada, chiquita como Chaplin, grandota como Bob Dylan. Y finalmente, en el culmen de la queja se aparece la imagen, como con luz llegándole de arriba, del heroísmo, porque todo buen quejoso se va imaginando a sí mismo como una especie de héroe capaz de arrostrar las adversidades de la economía, de las tardanzas, del clima, de lo que sea, y no por su propio interés, sino en aras de los demás por quienes da la cara. Aunque no se sepan los nombres, uno se imagina que es César cruzando el Rubicón, San Pablo cayéndose del caballo, Luther King diciendo tengo un sueño, Marx fundando el Internacional, Leonardo DiCaprio ahogándose en el Titanic. Como se advierte, uno no solo es heroico, sino abnegado, que se niega a sí mismo en nombre de los que lo están oyendo. Nos gusta que no nos gusten las cosas porque eso nos hace más heroicos y abnegados. Y con tanta negación uno queda bastante afirmado. Cada vez que uno se queja siente que merece un monumento. No por nada, los teóricos sociales
sociólogos, psicólogos sociales, politólogos, practican tan asiduamente el miserere. Toda vez que, por contra, cada vez que hay quejas, trenos y lamentaciones, se está pintando al reverso una escena feliz de mucha solidaridad y gran unión humana. Esto es, la queja muestra al trasluz la escenificación virtual de cómo serían las cosas si tan solo todos fueran tan buenos como el quejoso y escuchas que lo acompañan, el autor y lectores que el autor se imagina que tiene. Como quiera, lo más interesante, y esto es lo que aquí importa, es que entre las quejas y sus imágenes ya se armó algo mayor que la anécdota, a saber, apareció una situación social, es decir, una sociedad de cierto tamaño, porque como dice Simmel, mientras más complejas son las figuras que podemos intuir, más dejan de ser imágenes individuales y más se vuelven figuras sociales. Salvo uno que otro final feliz cuando son películas que acaban, como Espartaco, Sacco y Vanzetti o Gladiador, que a la gente le gustan mucho, casi tanto como las canciones tristes, porque hacen más querida la posibilidad del día en que reine la justicia, la hermandad y otros sueños y utopías, para que los de la película y los de la canción, y desde luego nosotros, vivamos muy felices. Imaginarse cosas así hace sentirse bien, da ánimos, quita el tedio. Diríase que no ha pasado nada, excepto que se ha embellecido el mundo, y pareciera que de eso se trata, y se ha hecho con estos dos recursos, con la queja y con la ilusión, o dicho de otro modo, por la crítica de la sociedad y por el vislumbre de una sociedad mejor, y de esto es de lo que se trata la razón estética de la realidad social. Las ilusiones, los sueños y otros planes que ni siquiera se intentan, como viajar en verano, un mundo donde quepan muchos mundos, saber idiomas, una realidad sin desigualdades, añorar el sábado, el próximo, el pasado, tienen valor no por nada fehaciente ni factible, sino porque son estéticos. Estéticas hay por todas partes, no solo las del maquillaje y las manitas de gato, sino las de los gestos y los andares, las de la ropa y los accesorios, las de las vidas bien llevadas, las de los días que salen bien, las de la prudencia y la solicitud, que son una especie de trabajo que sobra, a veces muy laborioso y muy de sobra, que no se hace por otras razones que no sean de forma, igual que las artes y la dignidad. Puede uno esgrimir razones útiles o morales, como la de que uno se arregla por la importancia de la imagen personal en los negocios o la del amor al prójimo, pero, en última instancia, el gusto por hacerlo es lo que cuenta. Parece que lo estético forma parte de la vida más de lo que la gente misma se da cuenta, como si lo hiciera sin decidirlo siquiera, como si fuera inherente, o como dice Kundera en La insoportable verdad del ser, sin saberlo, el ser humano compone su vida de acuerdo a las leyes de la belleza, aún en los momentos de más profunda desesperación. Hasta a veces se cree en Dios solo porque las iglesias en sus buenos días, cuando hay coros, incienso y altares encendidos, logran algo así como que Dios exista. Incluso los estados laicos quedan tan impresionados con las procesiones, sermones y cantos que las copian con desfiles, discursos y honores a la bandera. Siempre les salen más mal, sobre todo porque sus versiones del más allá no tienen nubes ni angelitos. En todos los casos, esto estético es como si uno se convirtiera en lo que ve, oye y hace, como si pasara a formar parte de esos arreglos, como sucede en los juegos y en los deportes, ya sea que uno los ejecute o los presencie, y que, como se sabe, implican un gran gasto de tiempo, cuerpo, habilidad y disciplina, sin otra razón que la del hecho de que uno se mueve con los movimientos y la gracia del juego, y se funde con él y se convierte uno mismo en juego. Lo del negocio indecente que muchos hacen con el deporte, en especial profesional, como Lance Armstrong o Televisa, es muy cierto y no es menor ni correcto, pero es marginal. Y lo que uno se queje de eso sirve para imaginarse un deporte sin suciedades, más bien como los juegos que siempre son limpios como el juego limpio. Lo anterior no sirve para nada, salvo para vivir. Esa alegría por debajo de las otras que la gente tiene a pesar de los pesares, y de que no le va bien ni de dinero, ni de salud, ni de amor, ni de política, ni de igualdad, ni de justicia,
que es como una sonrisa subterránea, tectónica, basamental, está hecha de las cosas que no son más que estéticas. No se puede entender que las gentes sobrelleven penosamente sus vidas por motivos materiales que siempre se les niegan. Decir que lo hacen por instinto o costumbre o amor no es decir mucho. Solo se entiende por razones estéticas. La gente suele aseverar que la vida es bella, hasta cuando se está quejando. Y si uno mira con criterios útiles su vida, se pregunta que por dónde. Es por el lado estético. Efectivamente, existen varias versiones de la realidad, básicamente 4, como dice Ron Harré, a quien me permito recomendar ampliamente. Una biológica, una económica, una política y una física, que pueden explicar cotidiana y científicamente la realidad y que la gente en la calle y en la universidad utiliza profusamente, en especial cuando tiene que dar una explicación. Pero lo estético es una versión de la realidad que no sirve para dar explicaciones, pero sí sirve para dar sentido. Todo lo demás son explicaciones, pero puede decirse que en última instancia, el sentido de la vida, eso que unifica, hace congruente, da razón de ser y sirve de guía, es estético. Como dice Gilbert Simondon, que es un filósofo que nadie conoce, el más conocido de los desconocidos, dice alguien que tiene una cantidad de trabajos sobre psicología social, uno diría tiene una psicología social completa y que es verdaderamente desconocido. Bueno, como dice Simondon, el pensamiento estético es una tendencia fundamental del espíritu humano. El último sentido que nos queda, ya que se nos fue el religioso, el filosófico y el científico, es estético. Cuando ya no quedan razones, ni morales ni de las otras, queda la razón estética. La teoría social, incluida la psicología social, ha echado mano alternativamente de las diferentes versiones de la realidad para explicar a la sociedad, a veces como evolución, a veces como oferta y demanda, a veces como poder, a veces como mecánica, y solo algunas veces, al parecer, ha intentado la razón estética, ya sea por su dosis de inexplicable o por la incompatibilidad metodológica de sus explicaciones. A la gente le pasa lo mismo, tiene metida la experiencia estética de la vida, aunque no puede decirla porque de todas maneras se entiende. Ciertamente, por estético se entiende lo que quiere decir, pero aquí, en esta sala y en esta semana, al revés de la gente, sí hay que decirlo. Sobre todo, estético no significa ni lo bonito ni lo que es arte, sino lo que sigue. 1. Lo que tiene forma. Y todo tiene forma si uno pone atención en la forma, pero si pone atención en la función, el servicio, la utilidad, los componentes, el precio o las medidas, se le desaparece la estética. A veces, sobre todo antes, el arte se confundía con lo estético por el hecho de que el arte tiene como tarea hacer formas. Pero hacer recesos para tomar café también tiene forma y no es arte. Y si el arte ahora se dedica a ser artistas, clientes, tendencias y negocios, no tiene forma. 2. Es un modo de conocimiento no discursivo, esto es, que no pasa por el lenguaje, por las palabras, sino que se queda en las imágenes y en lo inefable. Lo estético es una manera de conocer que no se puede decir, no se sabe decir, no se vale decir y no se quiere decir. Porque para hacerlo habría que descomponerlo en sus elementos, y con eso desaparecería. Y la gente, y uno, y los académicos, por razones estéticas, intuyen que se perdería algo muy valioso que mejor hay que dejarlo como está. O dicho de otro modo, es una forma de pensar que se tiene que sentir, o que es afectiva, lo cual quiere decir que quien conoce estéticamente se asume como una parte integrante, interior, del objeto de conocimiento, como si eso fuera su patria y su modo de ser, su casa y su costumbre. Es pensar, no en algo que se tiene enfrente, sino pensar en un sí mismo que está hecho de lo que se tiene alrededor, donde uno está implicado, envuelto en sus pliegues, como dice Agnes Heller en su teoría de los sentimientos. Esto tendría que significar que los sentimientos son objetos estéticos. Como decía Susan Langer, cuando se mira un objeto estético, lo que se ve es la forma de un sentimiento, de donde se desprende que quien quiere estudiar los sentimientos tiene que ponerse a hacer estética, y no biología, ni psicología, ni charlatanería como regularmente se hace. Y si no se puede decir, habría que preguntar aquí,
¿Cómo se va a hacer una psicología social estética si la psicología se hace con palabras? La respuesta es que la única manera de hablar de lo estético es con un lenguaje que a su vez y en sí mismo sea estético. Esto es, que tenga forma, de modo que ya no se sabe y ya no importa qué es lo que es estético, si las cosas o las palabras que las nombran, si su objeto o su conocimiento, ni si se está hablando de lo uno o de lo otro. En una psicología estética de la situación social, tiene que decirse que estética es la situación y también estética es la psicología. No es nada del otro mundo. Toda la literatura es así. Como dice Pierre Campion, la literatura es eso que habla de lo que uno no sabría decir. Además, se puede afirmar que el lenguaje cotidiano en sus mejores momentos, a la hora de las quejas y los chismes, es literario. Y también que la historia, como disciplina, en el siglo XIX, quedaba considerada dentro de la literatura, porque como dice Benedetto Croce, la historia se dirige ad narrandum, no ad demonstrandum. O como dice Georges Duby, un historiador actual, la historia es un arte, esencialmente un arte literario. Y se puede afirmar también que la psicología social, cuando se llamaba psicología colectiva, quedaba considerada dentro de la historia. Las biografías y la psicología individual resultarían ser un género menor, no muy importante de esta literatura. Novela, historia y psicología social estaban unidas por un parentesco de método, el método narrativo. Lo que ya sucedió después, en el siglo XX, fue la negación de la narración como modo de conocimiento válido, cuyo costo fue la incapacidad de hablar, al menos dentro de las universidades, de lo que más importaba en la vida, y cuyos resultados están en el siglo XXI bastante a la vista, como la mercantilización del conocimiento en las universidades. Asimismo, por su parte, desde antes y desde siempre, la filosofía en general, cuyo trabajo es averiguar lo importante, sigue siendo ampliamente considerada como modo de la literatura, con excepción de la filosofía analítica, que quiso hacer de ella una ciencia y no una historia. 3. Estético es lo que se presenta de golpe y todo al mismo tiempo, no parte por parte y poco a poco. Por ello siempre es una unidad, una realidad completa e indivisible. Se diría que la música, que es estética, se presenta poco a poco, pero uno no aprecia cada nota por separado, sino la sensación en su conjunto, como si todas las notas estuviesen presentes. Por eso mismo lo estético no se puede poner en palabras, porque los discursos van llegando palabra por palabra una tras otra. Se diría que los poemas sí se presentan palabra por palabra, pero son tan musicales que el argumento es el mismo. Y de hecho, cuando le gustan porque resultaron estéticos, uno los vuelve a leer, para tener ya el final desde el principio. 4. Estético, en fin, es lo que se siente bien. No por razones de placer, sino de comprensión. Ahora de la comprensión, todo lo que andaba desbalagado, disperso o por lo menos dividido, aparece reunido y acomodado, sin fisuras y necesario. Y uno mismo aparece dentro de todo eso, o sea, uno mismo aparece necesario y eso se siente bien. La comprensión es un gusto que no se siente en ninguna parte del cuerpo, porque en la comprensión uno mismo es una parte del mundo. Y también estético es lo que dan ganas de cualquier cosa, de seguir aquí contemplando, de imitar lo que se mira, de que el tiempo dure, de ser psicólogo social, de ponerse a hacer algo que, no importa lo que sea ni cómo sea, tenga la misma forma que el objeto estético, o sea, se sienta lo mismo. Parece entonces que la comprensión es una especie de motivación, de motor que pone en movimiento la vida. Y en resumen, diríase que lo estético es lo que se aparece como una unidad en todas sus acepciones, como una totalidad en todas sus connotaciones, que es, no casualmente, lo mismo que se dice de lo que es orgánico y de lo que está vivo. Así que estético puede ser cualquier cosa, desde un arcángel en pleno vuelo hasta un callejón de cucarachas. Y de hecho, a nuestra generación le atrae más lo segundo que lo primero, las cucarachas que los arcángeles, Lady Gaga que Patti Smith. Así que cuando se habla de que algo es más o menos estético,
Ay, que me da envidia con su tranquilidad, ¿verdad? Sí. Perdón, no estaba yo en Lady Gaga, ¿verdad? Así que cuando se habla de que algo es más o menos estético, no quiere decir que sea más o menos bonito, sino más o menos atractivo, envolvente, que lo llama a uno más o menos. Cualidad esta que puede aumentar o disminuir sin que cambie la cosa. Una vestimenta violentamente colorida es de inicio muy estética, es decir, muy atrayente, pero a los 10 minutos ya con la retina lampareada resulta más atractiva otra más discreta, porque lo que cambió es la capacidad de ser atraído por el objeto. Es la diferencia entre la novedad y el tedio. En fin, estética es cualquier cosa. Las meninas, escójase cuál de las dos, la maja, vuelvas a escoger, Chernobyl, el interior de una casa, la Revolución de Octubre, el paso de las Termópilas, el Ferrari Testarossa, los mercados del tercer mundo con su tomate y su perejil, o los mercados del primer mundo con sus brokers y sus especuladores. Pero las mejores cosas estéticas son la ciudad, uno mismo, el siglo XX y XXI, la política, el conocimiento, las costumbres, el barrio, porque ahí vivimos. Como ya se dijo, la razón estética no trata del arte ni de la belleza, aunque la haya, sino de desentrañar una manera de ser de la realidad social que no aparece en la sociología ni en la psicología, ni en la física ni en la religión, ni en la química ni en la economía, ni en la neurociencia ni en la antropología, ni en la historia ni en la filosofía, aunque ciertamente sí aparezca en la vida cotidiana y en las conversaciones de café. Ni tampoco aparecen las aproximaciones que todo lo equiparan a una máquina, a una lucha, a unas inversiones y sus dividendos, a las intenciones subjetivas ni a las causas objetivas, ni a las tomas de poder, aunque ciertamente sí lo equipara a los sueños, a las imágenes, a la música, a las ilusiones, a los cuentos y a los fantasmas. A este desentrañamiento de esta manera de ser de la realidad social es a lo que se le denomina una psicología estética de la situación social, o también una psicología colectiva, la cual es ciertamente una estética de la realidad social. ¿Dónde se fue Fírula? Dice. Ya lo extraño. Bueno, paradójicamente, ya llegó. Es que yo ya no puedo leer sin usted, ¿eh? Paradójicamente, a la sociedad contemporánea es a la que menos le faltan recursos y riquezas en toda la historia. Ni le faltan técnicas ni tecnologías, ni salud ni información, ni incluso le faltan soluciones. Pero la gente se ve medio incómoda, y cuando se ve cómoda es que se está quejando. Entonces, a lo mejor lo que le falta es belleza. Definición de belleza, eso que está ahí, pero quién sabe dónde. Para las desigualdades económicas abisales, donde por cada 4 que se mueren de hambre en una ciudad perdida, 1 se muere de aburrimiento en un yate en el Caribe, tenemos un montón de explicaciones de orden geopolítico, macroeconómico y logístico. De modo que uno ya no sabe qué es más feo, si la desigualdad o las explicaciones. Expertos repletos de información diciendo banalidades, ignorantes que lo único que tienen son millones de datos con los cuales pontifican muy orondos y pasan al tema que sigue. No es que el hambre sea muy bonita, pero las explicaciones son más feas. Diríase que son explicaciones turísticas. Un turista, que es el Homo sapiens en su fase siglo XXI, es alguien que brinca de cuadro en cuadro, de museo en museo, de ciudad en ciudad, de ruina en ruina, a veces confundiendo unas con otras, Tikal con Teotihuacán, y atiende con suma circunspección como si le interesara lo que le importa un rábano. Pero mientras no se le vaya el dato, se permite opinar con autoconfianza y sabiondez. Y, para que se vea que no es un primerizo, ya aprendido
oído decir frases como de santo y seña, tales como: a mí no me gusta ir a donde van los turistas, yo quiero conocer dónde vive la gente, y los guías astutos que son, ya tienen preparados lugares a donde vive la gente y no van los turistas, a donde llevan a los turistas. Tepito, por ejemplo. A los teóricos sociales les pasa bastante lo mismo. La visión turística del mundo está muy metida en las ciencias sociales y las universidades. En vez de museos van a congresos, donde también se siguen guías de turistas, con santos y señas por el estilo que aquí son: es que la realidad es dinámica, necesitamos un pensamiento complejo, hacen falta metodologías cualitativas no positivistas, y para pasmar a los oyentes con la originalidad de su pensamiento y para impactarlos con su sensibilidad, se llegan a conclusiones de pluralidad o multiculturalismo hipermoderno y poscolonial, que, la verdad, se parecen mucho a las tarjetitas que están debajo de las pinturas en los museos que dicen el rapto de Proserpina o esto no es una pipa, de donde los expertos del instante toman nota para decir que les encantó. Iguales de paso a las etiquetas de las latas y botellas con información nutrimental que dicen términos altamente técnicos como kilocalorías, porcentajes de dieta diaria, con lo que todo el mundo ya se vuelve especialista por 10 segundos, de lo que no tiene ni la menor idea ni la menor gana de tenerla. Porque a los turistas de la vida lo que les importa es otra cosa: mostrarlo informados, concientizados, cultos, eruditos, sensibles y posmodernos que son. Con una visión turística del mundo, no está tan grave eso de la miseria, la violencia, el desempleo y la desigualdad, ya que son, total, como en los museos, cosas que están pegadas en la pared y que se prohíbe tocar. De los discursos que más le gusta decir a la hipocresía turística es que el arte es excelso, que es lo más valioso que tenemos, lo mejor que ha producido el ser humano, y que incluso en este mundo tan imperfecto de esperpentos y crueldades, lo único que nos salva es el arte, que por el solo hecho de que exista el nacimiento de Venus o la Virgen de las Rocas, ya la raza humana justificó su existencia. Aunque la pregunta que cabe hacerse es por qué entonces la raza humana se dedica más a revisar su Facebook que a ver la Venus de Milo. Y la hipocresía turística tiene razón, pero lo que entonces resultaría razonable es que el conocimiento académico, social, cotidiano, se pusiera a buscar, como lo hizo Schiller, qué tiene el arte que le falta a la vida, si después de todo el arte también es parte de la vida y no otra cosa aparte. Digamos que lo que tiene el arte que le falta a la vida es belleza, otra definición de belleza, eso que se puede hasta señalar, pero es justo ahí donde no estaba. Pero no porque todo el arte sea bonito, ahí está Frida Kahlo para que se vea que no. Sino, sí. No es porque todo el arte sea bonito, sino porque lo que tiene es un modo de conocimiento que encuentra maneras de ser de la realidad que no se ven desde otros puntos de vista y que es, según se admite, un modo de conocimiento que ha servido para hacer lo mejor que tenemos y que se podría usar para lo demás, por ejemplo, para las situaciones sociales de la realidad humana. De los escombros del muro de Berlín surgió la aproximación turística de la vida y se inició el siglo XXI. Caracterizado por la trivialidad del conocimiento que se da en los museos, las universidades, las redes sociales, los periódicos y las conversaciones. De hecho, los turistas siempre salen aliviados de que el arte se quede encerrado en el museo, de que los saberes se queden guardados en los libros que también se cierran. Como puede advertirse, esto es otro ejemplo de una situación social, de la Weltanschauung turística, y de paso también es otra queja. Pero sería bueno averiguar qué clase de realidad resulta si fuera que el arte también estuviera fuera y no hubiera escapatoria ni siquiera refugiándose en un McDonald's, el refugio antimuseo por excelencia. Si el objeto que es el arte estuviera en todas partes, si la vida en general de la sociedad tuviera la misma sustancia que el arte y por ende, si el conocimiento que suscita el arte también lo produjeran las situaciones sociales.
Si la sustancia con que está hecho el arte también es la sustancia con que está hecho el resto de la realidad, entonces, para empezar, no hay que pasar por encima de las cosas como hacen los turistas, sino sumergirse en ellas, como cuando uno se sume en la película que está viendo, se hunde en el libro que lee o se adentra en las ideas, toda vez que, en efecto, a la realidad social solamente se la conoce desde adentro, desde afuera solo se le ponen etiquetas, porque no se trata de llegar de otro lado como turista y aplicarle una lógica que viene de otra parte, como la de las ciencias naturales o la de las ciencias positivas aunque sean sociales o la de la física, sino tomar el material que ahí está y de lo que está hecha y ver cómo se comporta, cómo se acomoda, cómo bulle. Lo que intenta lo estético es conocer la realidad en sus propios términos, con un lenguaje y un estilo que proviene de ahí mismo y que por lo tanto se entiende a sí mismo, o por decirlo de otro modo, poder producir un conocimiento en lenguaje cotidiano que la gente pueda entender en y a partir de su propia vida. No tiene nada de novedoso conocer el objeto desde dentro de sí mismo. El cine, el teatro, la literatura, que narran situaciones cotidianas, políticas, íntimas, civiles, lo hacen con la mejor soltura. Y la gente, legos y académicos por igual, suelen entenderle más a las películas que a los estudios sociales. La realidad social solamente se conoce desde dentro, y lo demás es mero discurso impuesto y forastero, que por lo común se equivoca, aunque siempre se justifique muy bien. El positivismo le enseñó al turismo que con que se sepan los datos, ya con eso conoce y lo demás no es real. Sumirse es lo contrario, es la idea de profundizar. Lo mismo que en un cuadro, en un concepto, en una conversación. Profundizar en la realidad social, que es una metáfora, no debe querer decir escarbar, que sigue siendo una metáfora. Un poco más debe querer decir la capacidad de estar 2 o 3 veces en el mismo lugar, que no deja de ser una metáfora, pero mientras tanto a uno no se le ocurre una idea, sino 2 o 3, porque da tiempo de ver detalles que no se vieron a la primera. Como si las líneas de la realidad fueran tan tenues que requirieran recalcos, sobreposiciones, para que se noten más nítidamente. Porque para llegar a conocer a alguien, por ejemplo, hay que verlo y oírlo más de una vez, ya que solamente hasta la 5ª vez que repita un gesto, uno se da cuenta de que ese gesto es suyo. Y debe querer decir ya un poco más sin metáfora, el hecho de poder ir diciendo no las mismas cosas de distintos objetos, sino ir diciendo cada vez cosas distintas del mismo objeto, y en última instancia, acabar de describir exhaustivamente un objeto, y no obstante poder volver a comenzar de nuevo su descripción sin repetirla. Se puede notar que alguien que estima genuinamente a otra persona, cada vez que habla de ella dice algo distinto, o de alguien que ama su oficio, que puede hablar y hablar de él y siempre estar diciendo cosas nuevas. Los buenos autores, novelistas o filósofos se pasan la vida hablando de lo mismo, diciéndolo de distintas maneras que nunca se repiten. Cuando uno se repite, sea psicólogo social, chistoso, cantante o Casanova, es que ya perdió el amor por lo que hacía, y no hay que exigirle más, sino algo peor, consolarlo. Hasta que llega un momento de la profundización, que es cuando se tocó el fondo del conocimiento, después de varias descripciones diferentes del mismo objeto, en que ya no se sabe cuándo se está describiendo al propio objeto y cuándo se está describiendo al conocimiento que lo desentraña, porque cada uno, el objeto y el conocimiento, tienen demasiado del otro, o cada uno produjo el otro, es invención del otro, o la verdad es que nunca fueron cosas distintas, sino una sola. O dicho de otro modo, llega un momento del conocimiento en que uno se describe a sí mismo cuando describe la realidad. Uno se entiende a sí mismo al entender las cosas. Y entonces sí, si al principio la estética no se trataba de belleza, puede que al último sí se trata de eso. No de la belleza intrínseca de las realidades sociales por sí mismas y tal cuales, sino de la belleza de la comprensión. La comprensión es el hecho de mirar un mundo que lo incluye todo y de mirar un mundo que lo incluye a uno, sea del tamaño que sea dicho mundo, del tamaño de una idea, de un chiste, de un prójimo, de un país, de un futuro o de la condición humana.
La comprensión es el conocimiento estético, esto es, un conocimiento que tiene forma, que aparece de golpe, que está completo y que se siente bien. Aunque claro, la comprensión que no sepa explicarse no ha comprendido gran cosa. En efecto, comprender la realidad social la embellece, porque su conocimiento forma parte de la realidad y por ello le añade, más bien le cambia algo que así no estaba. Así que hacer una estética de las situaciones sociales no podría significar inventarse la mentirota de que la realidad es muy bonita, pero sí puede significar que el hecho de comprender la realidad, por muy fea que esté, embellece la vida, porque con eso uno ya está listo para actuar en ella y no solo pasar como turista de este mundo checando las etiquetas. Y lo que cada quien haga con su belleza es asunto variable, probablemente dictado por las mismas circunstancias. Tal vez pueda uno contemplarla sin hacer ruido para que no se espante y se vaya. Lo que no es probable es que sea válido el egoísmo de tragársela para quedarse con ella, aguantársela, porque estar conteniendo la belleza sin darle salida lo puede a uno hacer cachitos, porque la belleza guardada tiene que ser insoportable. Entonces, a la belleza de la comprensión de la realidad social hay que dejarla salir de la manera que pueda. Puede, por ejemplo, escribirse, hablarse, cantarse en público, puede pintarse como grafitis por las calles, puede andar mostrando su presencia en la ciudad como cultura urbana, que tanta falta hace, como los saltimbanquis, tragafuegos, payasitos, malabaristas, juglares y tantos otros personajes neomedievales que a últimas fechas han mostrado a los que creen que la ciudad es un lugar donde se transita, que no, que la ciudad es un lugar donde se vive. Finalmente, la belleza puede exponerse cuando ha menester, como rabia, enojo, indignación, marcha, manifestación, ocupa, huelga, que se diferencian del mero resentimiento ácido en que algo se conjunta, se configura, se organiza, adquiere una forma, dan ganas y se siente bien. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pablo Fernández. Estamos ya, yo creo que sobre el tiempo, pero no sé si quisiera alguien hacer algún comentario, alguna pregunta. Podemos dedicar algunos minutos al asunto. Sí. Doctor, en un principio me despertó un poco porque lo oía muy crítico para los asuntos de la acción colectiva. A lo mejor yo estaba entendiendo mal. Tan es así que me acordé de John Holloway cuando dice que en el principio es el grito de indignación, y que no es el discurso articulado ni la racionalidad, sino es la emoción de la indignación. Y también nos lleva al último libro de él, o de los últimos, que es Las fisuras, agrietar el capitalismo. Y se agrieta el capitalismo no con las grandes acciones ni las grandes tareas políticas, sino con la cotidianidad. Y esto último que usted nos acaba de decir creo que cierra perfectamente con este aspecto que une el grito por un lado, pero por otro lado también la acción de resquebrajar al capitalismo. No sé si haya coincidencia o no, doctor. Gracias. No te contesto nada porque lo dijiste muy bien, ¿ok? Así lo dejo. ¿Alguien más? Pues la puedes cortar. ¿Nadie más? Creo que ya estamos, Estamos digiriendo, ok. Bueno, pues les agradecemos a todos su presencia y al doctor Pablo Fernández Crisliev, igual seguramente con un último aplauso. Muchas gracias.
ustedes también, para poder dar inicio a la conferencia magistral, Aproximación Estética a la Psicología Social. Le doy la palabra al doctor Pablo Fernández Krisliev. Gracias, Angelita. Bueno, creo que ya me acomodé. De lo que voy a hablar, bueno, de lo que voy a leer, porque siempre leo las conferencias. Antes las leía porque me ponía nervioso y entonces así no tenía que pensar, ahí estaba escrito. Ahora creo que me he dado cuenta que me gusta mucho leer, aunque me siga poniendo nervioso. Nada más que se siente el último. Esa actitud indiferente. De lo que voy a hablar es más o menos de lo que sigue. Voy a mencionar creo que una sola vez la palabra psicología social, pero voy a estar hablando, según yo, todo el tiempo de psicología social. A partir de los años 70, si uno hace ahí recuento rápido de la psicología social, creo que lo que puede sacar uno, por ejemplo, de las representaciones sociales de Moscovici, es que la realidad se construye de irla conociendo. A partir de su rollo sobre la influencia social, podría uno más o menos concluir que el conocimiento se va inventando, así como se inventa la gente el conocimiento y por lo tanto inventa su realidad. La psicología social inventa su conocimiento y por lo tanto inventa su realidad y por lo tanto se inventa a sí mismo. El chiste es que se lo crea. Después de Moscovici, creo que la psicología posmoderna fue mostrando justamente esto, cómo se trataba el asunto de ir construyendo un conocimiento que construía una realidad y uno diría ya no de írselo creyendo, sino en el caso de la psicología posmoderna, de írselo descreyendo, y así nos dejó ya todos descreídos. Como tema de su conferencia Aproximación Estética a la Psicología Social, y yo solo quiero comentarles que este tema es, digamos que junto con la afectividad colectiva, un tema fundamental del trabajo del doctor Fernández a lo largo de, iba a decir el número, pero de muchos años. A lo largo de 30 años él ha desarrollado un proyecto. Ya se le notan al doctor Fernández. Un proyecto de psicología colectiva que ha dado por resultado, entre muchas otras cosas, un libro que se llama La psicología colectiva un fin de siglo después, un libro que se llama Afectividad colectiva, un libro que se llama Lo que se siente pensar. Y bueno, pues es el representante más importante de esta psicología colectiva que él y algunos de sus colegas trabajan en México en varias universidades. Entonces estoy aquí haciendo tiempo para que él se acomode y usted... Más o menos. Creo que después de la psicología social de Gergen y Tomás Ibáñez, por ejemplo, y a la luz de los últimos 10 años de psicología social que son medio desérticos, creo que ya la psicología social tiene como otra vez chance de ponerse a inventar a ver qué más se le ocurre hacer, más o menos. Bueno, el texto que voy a leer creo que trata sobre eso, es como una especie de propuesta, creo que es propuesta para mí solito y para el perro, no, ninguna pretensión de que alguien me la crea, de una psicología social. Bueno, la gente, ya estoy leyendo, la gente no se queja por la maldad del mundo, sino por lo bonito que es quejarse.
Quejarse es una de las actividades estéticas favoritas de las gentes y se les notaría la cara de felicidad si no fuera porque tienen que aguantársela para que la escena no pierda impacto. La cara apropiada es la de las... Buenas tardes a todos. Vamos a pasar a la última actividad académica de la Semana Internacional de Psicología Social, la 7ª Semana Internacional de Psicología Social, que organiza la Licenciatura en Psicología Social de la UAM Iztapalapa. Esta conferencia magistral está a cargo del doctor Pablo Fernández Crislier. El doctor Fernández tiene